Buenas noches, Dios bendiga a todos. Damos gracias al Señor y al Espíritu Santo por la invitación, la deferencia de cada uno de ustedes de tenernos acá, pudiendo de parte de nuestro Creador tener palabra de Dios en esta hora. Vamos en esta noche conforme a lo que nos compete, ¿verdad? Del tema de la responsabilidad del hombre en la iglesia. Hemos querido tomar un subtítulo, el cual lleva, valga la redundancia, como título tema, Cuidando el Templo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, gloria a Jesús, conforme a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, gloria al Señor. Y vamos a ver en el capítulo número 2, del libro de Gálatas, específicamente el verso 14, donde dice la palabra de nuestro Creador de la siguiente manera. Gálatas capítulo 2, verso 14, dice el Señor: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dicha palabra es leída en nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, me deposito en tus manos, Señor, para que conjuntamente a cada uno de mis hermanos tú puedas traer a nuestra memoria, alma y corazón el depósito que tú has reservado para esta hora, y poder los unos con los otros salir debidamente edificados con la misión con que tú nos has enviado a poder traer la formación referente a los designios del reino, referente al poderío de tu palabra. Favores, Señor, que nosotros te imploramos y te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos lo que ya anteriormente escuchamos. Cuando nosotros hablamos en lo referente a la responsabilidad del hombre en la iglesia, teniendo como subtítulo del mismo, Cuidando el Templo, siempre cuando nosotros tratamos, conversamos, dialogamos de cómo ha sido designado por parte de Dios su alma, su corazón, su cuerpo, los cuales el Señor ha dicho y ha dictaminado que somos templo del Espíritu Santo, estamos todos obligados, comisionados y sobre todo direccionados por parte del Espíritu Santo a cuidarlo en todo momento. Aquí nosotros podemos ver una disputa que se da entre pesos pesados. No estamos hablando de los rabacucos payasos que nosotros vemos todos los días en las redes,
Estamos hablando de que se suscita una crisis doctrinal entre tres apóstoles. Y todo precisamente porque había una crisis de orden doctrinal que tenía que ser corregido conforme al orden de Dios. Y si hay algo de lo cual, cuando nosotros hemos tenido que abordar el tema en lo referente a nosotros guardar el templo del Espíritu Santo, en la mayoría de los casos nos hemos circunscrito siempre a quererlo abordar en el orden de carácter económico, de índole sexual, olvidando de que ninguna de esas facetas determinan si hemos de estar acepto delante de la palabra de Dios, que no sea el orden doctrinal. Pedro se había dado la tarea de que cuando le tocaba comer, compartir palabra con los judíos, tenía un comportamiento. Pero cuando le tocaba confraternizar con los de la circuncisión, adoptaba otra postura. Es por lo tanto, nos dice la palabra de Dios en el Salmo número 1, bueno es el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la ley de Jehová, y en ella medita cuando le conviene. No, de día y de noche. Debemos estar transparentados delante de la presencia del Señor en todo momento, en todo tiempo, conforme a nuestro llamado. Pedro, de alguna manera, debió haber sido, como en principio por parte del maestro, redireccionado a que él no podía olvidar nunca el depósito que se le había hecho por parte de Dios, que no es cualquier cosa. Y ninguno de nosotros debemos de obviar para qué nosotros hemos sido llamados. Recordando de que no solamente hemos de ser de influencia a nuestras esposas, a nuestros hijos, sino que hay alguien dentro de ese templo que diariamente se está identificando con el nivel, con la postura de cristiano que es usted, que soy yo. Por eso, cuando la palabra de Dios habla de esta reprensión que le formula Pablo a Pedro, dice en el verso 13, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por su hipocresía. Usted sabía de que cuando usted pasa las cosas malas por alto, usted arrastra consigo los que no tienen nada que ver con esa herejía. Por eso nosotros tenemos que ser hombres del 1 al 9. Hermano Esdras, sincero. Y saber que a nosotros implementar la palabra de Dios, cueste lo que nos cueste, nosotros formularla. Estamos hablando de que había una crisis de orden doctrinal entre Pedro, Pablo y Bernabé. Pero allí lo que tenía que primar, como debe de primar en esta noche, es la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Este hombre le había recordado de que con un llamado evangelístico hacia la santidad del Señor
y no querer volver a rudimentos anteriores, de los cuales querían permanecer, y negligentemente judaizar a aquellos enemigos del Evangelio. Él les recuerda a sus compañeros de misión que por sobre todas las cosas debe de permanecer y debe de prevalecer la palabra de Dios. Es por lo que bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Segunda de Crónicas en el 7:14 nos dice a todo algo impactante. La palabra allí nos enfoca de que si nos arrepintiéramos, de que si orásemos, el Señor que está en los cielos nos escuchará y nos responderá conforme a lo destinado delante de Él. Fue este el dictamen del cual el Señor pactó cuando en la antigüedad el templo, del cual se hacía alusión, la estructura física que nosotros estamos viendo, del cuidado de tener en el altar y de cuantas cosas ellos tenían que preservar, vemos en ese mismo libro del capítulo 33 de que cuando surge el reinado de Manasés, hijo de Ezequías, este hizo totalmente lo opuesto a los ojos de Dios. Y es por lo que nos sigue diciendo la palabra de nuestro Creador en este mismo libro de Primera de Corintios, en Gloria al Señor, su capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que pertenecemos a Dios y que es don de Dios? Nosotros pensamos que porque incurrimos en tal o cual práctica y creemos salirnos con la nuestra, el Señor nos va dando rienda suelta hasta nosotros poder ser de alguna manera reprendidos, refrendados, como lo fue Pedro por parte de Pablo, y que alguien nos haga entender, como dice el libro del Cantar de los Cantares en su capítulo 3, verso 23. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia. Grande es, oh Señor, tu fidelidad. La fidelidad del Señor se mantiene bajo cualquier circunstancias, la nuestra dependiendo lo que nos conviene. Y yo me río y me deleito porque antes de que todos ustedes llegaran, fue precisamente este tema de lo cual nosotros conversábamos y hablábamos. De cuán fácil, cuán vulnerable cuando no hay una identidad de lo que el Señor ha dicho que es su cuerpo, que es mi cuerpo delante de Él, para nosotros poner a que sea el Espíritu Santo de Dios que irradia. Y entre otras cosas, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 17:11, y esto era más noble que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si éstas eran así. En pocas palabras, todo me es lícito, mas no todo conviene. En la parte que corresponde a Pedro, confraternizaba llevándose de aquellos los cuales querían judaizar, que querían apartar de lo que había sido comisionado él como apóstol a los gentiles
de predicar el mensaje de salvación que usted y yo hemos recibido por fe a través de la gracia de Cristo Jesús. De que no es incumbencia personal de ninguno de nosotros, que como citábamos anteriormente, es don de Dios y no de nosotros. Y es algo de lo cual debe toda iglesia, entiéndase, concilios evangélicas dominicanas o no, como los de Tesalónica. De la misma manera que el Señor, buenas noches, Dios bendiga, nos pasa diariamente por el examen del sedazo, lo que nosotros vayamos a permitir que haya de entrar y salir de nuestro cuerpo, examinarlo. Aquí dice la palabra de que ellos con gozo se regocijaban y recibían el mensaje con nobleza, con solicitud, escudriñando las escrituras a ver si lo que se le ministraba era así. Hoy día usted tiene que saber, entender y reconocer lo que se está diciendo desde nuestros altares para ver si usted va a decir amén, gloria a Dios. Y pensamos que dependiendo de la estatura ministerial de la cual nosotros nos encontramos, debo de certificar y aprobar lo que se está diciendo o no, y estamos equivocados. Pedro tenía el mayor rango espiritual que sobre la tierra ser humano pudiese adquirir o tener, y fue refrendado, reprendido por el Espíritu Santo, porque sus acciones estaban confundiendo doctrinalmente a los de la circuncisión. Y este hombre, dice la palabra del Creador, que su simulación y que su hipocresía había llevado a influenciar inclusive a su compañero en misión evangelística, apóstol tal, igual que él, a Bernabé, a errar en el camino. Por tal motivo, agrega y añade el texto lo siguiente, verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Hoy día estamos muy empeñados en lo referente, en lo concerniente a la identidad espiritual. Pero ¿qué estamos haciendo para ella? Estamos teniendo dentro de nuestros templos, dentro de nuestras iglesias, escuela de liderazgo para bien formar a quienes tienen que dar y ministrar la palabra de Dios, como hemos sido llamados y encomendados. Estamos formando conforme a aquellas literaturas bíblicas con las cuales fuimos formados en el ayer, ya que muchos de nosotros hemos visto pasar hasta casi 6 décadas, y gloria a Dios por ello, en donde básicamente predominaba el plan de salvación. Y no tenemos que ser muy profundo, ni siquiera muy didáctico, sino que a la hora de que nosotros tengamos que implementar, que cuidar, que salvaguardar el templo, que es su vida, que es su testimonio, que es su llamado, que es su obra misionera y evangelística, entender de que todo está contenido
en la palabra de Dios. Son muchos los seminarios, las metodologías en las cuales nosotros queremos ver fundamentar el estilo de vida que hemos de tener como iglesia y olvidamos de dónde hemos venido, de cómo nosotros hemos sido formados. Y es allí donde el apóstol Pablo le hace una rectificación ministerial a Bernabé y a Pedro y le dice de que no hemos sido ni llamados ni enviados a continuar haciendo las obras que malformadas de los frutos de la ley no llevarán absolutamente a nadie a la salvación eterna, sino por la fe que está en nosotros de Jesucristo, el Hijo de Dios. Está por demás que en aquel lema tema del cual ha sido estandarte en los últimos años en nuestra iglesia, de que caminemos juntos en nuevos tiempos, aquellos nuevos tiempos de los cuales debe de permanecer y prevalecer en nosotros, debe de ser el plan de salvación de Cristo Jesús en cada uno primeramente de nuestras vidas y a quien nosotros le hayamos de suministrar el mensaje. Si no cuidamos, si no bien formamos a quienes nos han de escuchar, a quienes nosotros hayamos de bien formar para enviar, como aconteció aquí con Pedro y con Pablo, la misión estará siendo de alguna manera no bien vista de quienes hayan de recibir el mensaje de salvación. Por eso, dice aquí en algunos aspectos que quise escribir, se nos ha mal enseñado que tener fe es tener todas las respuestas. De lo contrario, no somos cristianos, sino que más bien nos parecemos a los políticos. Mis hermanos, no vamos a tener la solución a todos los problemas. No vamos a tener una respuesta a cada situación, pero sí tenemos un mensaje de cómo nosotros suministrar como quiere Cristo que haya de llegar sin ningún tipo de adulteración ni incidencia en lo que queremos enseñar. Dice también acá, la historia del conocimiento humano nos enseña que el verdadero crecimiento no comienza cuando pienso sobre saberlo todo, sino cuando reconocemos que aún nos falta y no ser sabio en nuestra propia opinión. Mis hermanos, estamos en el 2026 y esa parte ahí la vamos a obviar de la grabación. Y aún no tenemos un manual evangelístico que nos haya de identificar a la obra de nosotros todos evangelizar. Y si alguien lo tiene, que me lo preste. Y fueron esas las debilidades que le quiso mostrar y puntualizar el apóstol Pablo a Pedro, que a la hora de nosotros evangelizar, usted tiene que tener una identidad en el Señor. Usted debe de saber lo que usted porta. El Espíritu Santo, a través de la palabra, para aquel de quien tiene necesidad. No es nosotros pretender de que el grado de mi conocimiento o de mi crecimiento ha de depender de una persona en exclusiva, que no haya de ser la palabra de Dios puesta en relieve como el Señor quiere que se predique. Dice también de que la fe auténtica ha de crecer
no aferrándonos a respuestas que señalen, examinen o descalifiquen a mi hermano en particular, sino cuando mi dependencia esté apegado a la verdad de Dios y cuando necesite de Él para cuidar el templo. En pocas palabras, en definitiva, para finalizar, el no ser sabio en su propia opinión nos llevará a todos a tener una dependencia, no de mis bríos, no de mis fortalezas, sino de la dependencia exclusiva del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí es una referencia bien exclusiva de que debemos de estar apegados a la verdad de Dios cuando necesito de Él para cuidar el templo. Mis hermanos, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Yo no sé usted, pero cuando de alguna manera he cometido algún mal, algún desliz, el Espíritu Santo a todos, cuando esa cabecita va a descansar a la almohada, de alguna manera nos hace entender de que usted y de que yo no actuamos bien, sino que actuamos mal. En conclusión, en definitiva, cuidar el templo ya no se circunscribe a aquellos niveles exorbitantes, exagerados, con que Salomón construyó con todo el esplendor de 2 de Corintios 7, de Crónicas, para querer enrostrar a otros su amor por Dios, sino que nosotros cuidar el templo se circunscribe a usted saber de que usted tiene que descansar, a que usted tiene que tener sus horas de trabajo, de alimento, en donde usted no haya de afectar su integridad física. De que hay muchos que tienen y se abocan a una super fe, teniendo necesidad de llevar un tratamiento, y porque vino un susodicho, profeta o alguien impregnado de un alocado conocimiento, abandonó el tratamiento y al otro día estamos cantando cuando allá se pase lista. Cuidar el templo se circunscribe a nosotros tener una postura integral delante del Señor a la hora de evangelizar, a la hora de interactuar con mis seres queridos, a la hora de nosotros confraternizar con mis hermanos de la iglesia y saber que en el escenario con que nosotros debemos hacer el acoto, la corrección, nosotros hacerlo. Usted sabía que por 10, 15, que por 100 años, muchas veces pecados ocultos acontecen porque pasan por alto situaciones que debimos de resolver, y porque se trata del hermano Josué Emmanuel, no lo abordaré. Aquí no se limitó el apóstol y le dijo que lo que se estaba haciendo a más de una compenetración con los necesitados estaba trayendo consigo de que el evangelio estaba sufriendo una hipocresía, una simulación.
Porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pedro fue corregido. Yo no sé usted, hermano, pero en la iglesia yo soy tildado de policía de la misma, porque yo no tolero absolutamente nada que repele lo que el Espíritu Santo de Dios en ella me demanda. Y sea hoy o mañana, nosotros tendremos que dar cuenta al Señor por lo que digamos y por lo que hagamos. Cierro diciendo la cita. Primer libro, Gloria al Señor, de Corintios. Cuando nos dice: porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, y no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué pues es Apolo? Sino servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno os concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esta obra, nosotros somos simples servidores, nuestros ministros, administradores, y el Señor, el dueño de los muñequitos. Amantísimo Dios y Padre, gracias te doy en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra hemos hablado. Gracias, Señor, porque estamos necesitados a más de un conflicto doctrinal para ver nuestra iglesia ensanchar, avanzar. Que tú traigas, Señor, el entendimiento, el discernimiento para nosotros llamar, como pusiste en labio de Pablo, para reprender a Pedro en su simulación, en su hipocresía doctrinal, conforme a lograr lo que se había propuesto. Esta obra es tuya. Nosotros te pertenecemos. Es por lo que nosotros queremos que, como ha sido implementado en cada una de nuestras vidas, el Santo Evangelio, a través de nuestro llamado, hagamos las cosas conforme al Hijo de Dios, y entonces estaremos a cuenta contigo y podremos algún día morar en la eternidad con nuestro Salvador. Favores, Padre, que yo a ti te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.